A continuación vamos a presentar un caso y posteriormente vamos a mostrar la anatomía patológica, porque creemos de fundamental importancia el diagnóstico histológico que se debe realizar en estos enfermos, sobre todo para saber exactamente qué es lo que estamos tratando, o sea, qué tipo de lesión histológica, si corresponde a una fase inicial o a una fase avanzada de la enfermedad, ya que la sobrevida a largo plazo es diferente si se trata de una hepatitis autoinmune sin cirrosis que en aquellas que ya tienen una cirrosis constituida. El caso que presentamos se refiere al de una paciente de sexo femenino de 54 años de edad que consulta por presentar astenia, ictericia, coluria y acolia de 3 semanas de evolución, de progresión creciente, todos ellos. Al examen físico, lo único rescatable o los únicos datos positivos eran la presencia de hepatomegalia y esplenomegalia. La hepatomegalia se reconocía el reborde inferior del hígado a 7 centímetros debajo del reborde costal, firme, liso, indoloro, borde romo. El vaso a 7 centímetros por debajo del reborde costal. En el laboratorio se comprobó una bilirrubina total de 15.2 y una bilirrubina directa de 11.1. La GOT estaba por encima de 40 veces el valor normal, la GPT 30 veces por encima del valor normal, fosfatasa alcalina 1,5 veces el valor normal y gamma GT 6 veces por encima del valor normal. Todos estos datos corresponden a la primera consulta. Se objetivó la presencia también de una hipergamaglobulinemia con una gamma globulina de 3 y una albúmina de 4.2. Los marcadores virales fueron los siguientes: anti-HAV IgM negativo, anti-HAV IgG positivo, antígeno de superficie negativo, anticore negativo, anti-HCV negativo, HCV-RNA por la técnica de PCR negativo. Los autoanticuerpos fueron los siguientes: un factor antinúcleo de 1 en 800, un antimúsculo liso de 1 en 50, un anti-LKM1 negativo, un antimitocondrial negativo. Debemos decir que hasta el momento de la consulta esta paciente fue asintomática, no refería antecedentes de enfermedades previas y había sido madre de 3 hijos en embarazos que habían sido de características normales, al igual que los partos. Indudablemente que con estos elementos la sospecha, la presunción diagnóstica de una hepatitis autoinmune era muy importante, de manera tal que como paso siguiente y elemento fundamental en el algoritmo diagnóstico se solicitó la realización de una biopsia hepática, cuyas características histológicas vamos a ver ahora en las diapositivas que mostramos. Bueno, la biopsia de la paciente mencionada, con los aumentos medianos del microscopio, muestra ya la importante distorsión de la histoarquitectura que nos anuncia que esta paciente está en un estadio avanzado. Es también evidente que el infiltrado inflamatorio, que a partir del espacio porta invade francamente el acino, delimita algunas estructuras hepatocitarias que, producto de la inflamación y la regeneración, adoptan un aspecto redondeado. Las células hepáticas se organizan a veces como formando una luz central y estas estructuras se denominan rosetas hepatocitarias y son una de las características más notorias de este tipo de hepatitis crónica y que tienen que ver con una importante hepatitis de interfase o necrosis erosiva como mecanismo de daño hepático. Acá vemos lo mismo, el espacio portal está acá y esta distorsión de la arquitectura que es franca. El infiltrado inflamatorio es probable que haya sido más denso en algún otro momento de la evolución de esta paciente, porque esta es una hepatitis crónica que se caracteriza por tener
los más grandes picos de actividad inflamatoria, es decir, grados más altos, seguidos por, digamos, variaciones en la intensidad del infiltrado. El infiltrado inflamatorio es un infiltrado crónico, como en todas las hepatitis crónicas, donde es notoria la presencia y el número de plasmocitos, como se ven aquí, además de linfocitos. Con la técnica de tricrómico se evidencia la distorsión arquitectural de la que hablábamos y recordemos que todo esto azul es colapso, es fibrosis. Acá tenemos seguramente una vena centrolobulillar, acá probablemente el espacio portal, y vemos cómo esta necrosis erosiva tiene como consecuencia la marcada distorsión arquitectural. Una característica de las rosetas es que tiene una condensación de colágeno alrededor de ellas, y eso también es un anuncio de que la nutrición de estas células peligra y que estas células van a ser probablemente van a desaparecer por necrosis. En conclusión, podemos decir que era una biopsia en estadio cirrótico con un grado importante de actividad inflamatoria y con las características que son las clásicas de la hepatitis autoinmune, sobre todo una inflamación portal y periportal importante con sus características rosetas. También una inflamación acinar difusa que puede incluir muchos cuerpos apoptóticos, necrosis en puentes o necrosis multilobular, dependiendo del momento de actividad inflamatoria. Una característica en adultos que prácticamente se ve solo en la hepatitis autoinmune es la presencia de hepatocitos multinucleados como evidencia de regeneración importante hepática, el predominio de células plasmáticas, y muchos de estos pacientes tienen además colestasis por la distorsión del metabolismo hepático. Como pudimos observar, la anatomía patológica, o sea, el análisis histológico, fue de gran ayuda, ya que nos permitió observar las características que presentaba a nivel microscópico esta lesión hepática. Inmediatamente después de haber obtenido este informe, después de haber observado lo que ocurría a nivel histológico, iniciamos el tratamiento con terapéutica inmunosupresora, es decir, utilizamos inicialmente corticoides del tipo de la prednisolona asociado precozmente a azatioprina, y lo que pudimos observar ya en el curso de las 2 semanas siguientes, la caída de manera abrupta casi a la normalización, o sea, valores de 2 y 3 veces por encima de lo normal de las enzimas, lo que de alguna manera confirmó el diagnóstico de hepatitis autoinmune, y seguramente si esto transcurre en el mismo sentido, es decir, si las transaminasas continúan normales, si no existe ninguna intercurrencia, podremos definir en el curso de 2 o 3 años si es que vamos a suspender o no la terapéutica inmunosupresora. Otra patología de prevalencia creciente que estamos observando es la esteatohepatitis no alcohólica. Este término, la esteatohepatitis no alcohólica, fue introducido por Ludwig en el año 1980 como una entidad anatomoclínica bien definida, pero de patogenia incierta. La histología, este es un concepto sumamente importante, es la de una hepatitis alcohólica en ausencia de ingesta alcohólica o con una ingesta alcohólica mínima. Esto es de fundamental importancia debido a la prevalencia que tiene, por otro lado, la hepatopatía alcohólica en nuestro medio. Recibió a lo largo de la historia diferentes denominaciones como hepatitis del hígado graso, hepatitis pseudoalcohólica o similalcohólica, hepatitis diabética por el hecho de que se encuentra en un importante número de pacientes con diabetes. De todas maneras, el nombre actual es el de esteatohepatitis no alcohólica, y el principal diagnóstico diferencial es con la hepatitis alcohólica. ¿Qué características tienen estos pacientes, los portadores de esteatohepatitis no alcohólica? Habitualmente son del sexo masculino.
predomina o se presenta en alrededor, si analizamos una casuística de esteatohepatitis no alcohólica, oscila entre un 55 y un 75% del sexo masculino en esa casuística. Habitualmente son individuos relativamente jóvenes, asintomáticos, o sea que no tienen habitualmente manifestaciones clínicas. Las transaminasas AST y ALT están usualmente elevadas, siempre con predominio o habitualmente con predominio de ALT, a diferencia de la hepatopatía alcohólica en la que el predominio suele ser a favor de AST. La fosfatasa alcalina y la gamma GT suelen estar elevadas y la ecografía muestra una hiperecogenicidad. Inicialmente se ve asociado exclusivamente con sobrepeso, con diabetes y dislipemia. Hoy en día, digamos, estos datos no tienen la relevancia que tenían en el año 80, 85 y lo podemos observar en individuos que están tomando diferentes tipos de fármacos, pero sí mantenemos y debemos jerarquizar la importancia del sobrepeso. Entonces, vamos a repetir algunos conceptos mínimos. Es una enfermedad asintomática, las transaminasas con los valores elevados que hemos mencionado, gamma globulina normal, marcadores virales negativos, autoanticuerpos negativos, metabolismo del hierro normal. Factores con los que se ha vinculado y se vincula sobrepeso, dislipemia, tiroides, fundamentalmente hipotiroidismo, drogas de diferentes tipos, o sea, fármacos de diferentes tipos. Y lo que es fundamental es que se debe investigar concienzudamente el antecedente de ingesta alcohólica, ya que muchos pacientes, como ustedes saben, lo niegan inicialmente para después reconocerlo en las consultas subsiguientes. Entonces, concepto fundamental, diferenciar esteatohepatitis no alcohólica versus alcohólica. Los hallazgos a nivel clínico en la esteatohepatitis no alcohólica, los pacientes habitualmente son asintomáticos, en tanto que en la esteatohepatitis alcohólica habitualmente los pacientes son sintomáticos, pueden tener ictericia, mal estado general, aunque no necesariamente es así. El interrogatorio es fundamental para diferenciar estas dos entidades, ya que, como hemos dicho, la histología es similar y la historia natural, como veremos luego, es diferente, ya que la esteatohepatitis no alcohólica puede evolucionar a la cirrosis en un 5 o un 15% de los casos, en tanto que la esteatohepatitis alcohólica, estos valores están duplicados o triplicados. El caso que vamos a presentar es el de una mujer de 48 años de edad, cuya talla es de 1,57 m, el peso de 74 kilos, y es derivada a la consulta porque en un screening en el consultorio de obesidad se le detecta ALT elevada en 2 oportunidades. Al examen físico tiene una hepatomegalia leve, además, digamos, de lo manifiesto de su sobrepeso, como ya lo hemos dicho, y presenta ALT por 3, GOT por 2, gamma GT por 5, fosfatasa alcalina por 1,5, albúmina normal, gamma globulina normal y una concentración de protrombina del 95%. Los autoanticuerpos fueron negativos, o sea, FAN, antimusculo liso y anti-LKM negativos. La serología para el virus B, para el virus C, fueron negativos y el anti-A de tipo IgM para el virus A fue negativo. En la ecografía se distinguía un hígado hiperecogénico que se ha dado en llamar, como ustedes saben, el síndrome del hígado brilloso por ecografía. Con el diagnóstico presuntivo de esteatohepatitis versus esteatosis, ya que la mujer negó en las 2 o 3 consultas previas a la realización de la biopsia de ingesta alcohólica, fue sometida al procedimiento para investigar las características que presentaba su hígado.
Entonces, concepto fundamental, reinterrogar para investigar el antecedente de ingesta alcohólica. Mostrarles la histología del caso, quería brevemente mencionarles cuáles son los criterios histológicos para hacer el diagnóstico de esteatohepatitis no alcohólica. Nosotros seguimos al doctor Randall Lee, que es el que comenta que se debe ser estricto para hacer el diagnóstico de esteatohepatitis no alcohólica. Las dos lesiones histológicas que nunca faltan son la esteatosis, o sea, la acumulación de grasa en el hígado, ya sea en la forma macrovesicular o microvesicular o una combinación de ambas, y la inflamación acinar, que es predominantemente en la zona acinar 3 y está caracterizada sobre todo por linfocitos, aunque puede estar acompañada de algunos polimorfonucleares. Estas dos lesiones, que son constantes, no alcanzan para hacer el diagnóstico de esteatohepatitis no alcohólica, porque cualquier hígado graso severo, no complicado, va a tener esteatosis e inflamación sin ser una esteatohepatitis. Para hacer el diagnóstico de esteatohepatitis se necesita que además haya alguna de las siguientes lesiones o todas. Que haya fibrosis, sobre todo fibrosis de la zona acinar 3 o perivenular y pericelular. Y también evidencia de daño hepatocelular en la forma de valorización hepatocitaria o hialina de Mallory. Bien, pasemos ahora a la histología del caso que mencionó el doctor Darvich, que muestra ya con el menor aumento del microscopio que hay una severa esteatosis. Pero esta esteatosis, como vemos, está acompañada de inflamación, tanto portal como acinar. Si la vemos con mayor aproximación, encontramos una de las características que suele ser bastante frecuente, y es la presencia de inclusiones glucogénicas en los núcleos hepatocitarios, que se ve sobre todo en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Otra característica que tenía esta biopsia es la presencia de balonización hepatocitaria, aunque sea en forma focal, y hialina de Mallory, también de una jerarquía no muy importante, e inflamación. Acá estamos en la zona acinar 3 o perivenular. Con la técnica de tricrómico vemos cómo es la distribución de la fibrosis en esta patología, que es completamente distinta a la fibrosis que veíamos en las hepatitis crónicas. Acá tenemos el espacio porta, que prácticamente no tiene fibrosis, pero sí alrededor de la vena centrolobulillar la fibrosis perivenular entonces y pericelular es importante. Ahí es donde comienza entonces la fibrosis, como se ve acá, tanto en la esteatohepatitis no alcohólica como en la hepatitis alcohólica, y esta distinción entre alcohólica y no alcohólica no puede ser hecha por la histología solamente. De más está decir que el diagnóstico con el cual nosotros nos manejamos en esta paciente, debido a que fue reinterrogada en más de una oportunidad en relación a la ingesta de fármacos, en relación a la ingesta de otras drogas, no necesariamente fármacos, en relación a la ingesta alcohólica fundamentalmente, fue, debido a que la paciente negó todos ellos, fue el de esteatohepatitis no alcohólica, seguramente vinculado con el sobrepeso. Se impone siempre en estas situaciones un estudio del metabolismo glucídico, un estudio del metabolismo tiroideo, y en base a ello iniciamos el diagnóstico, iniciamos la terapéutica. La terapéutica tiene 2 o 3 elementos fundamentales. La primera es un régimen higiénico-dietético para que la paciente adelgace progresivamente de peso, actividad física por otro lado, y desde el punto de vista terapéutico, lo que se utiliza en la actualidad es el ácido ursodesoxicólico, aunque por el momento sus resultados están en la fase de la controversia, ya que algunos autores encuentran muy buenos resultados y otros simplemente normalización de las transaminasas sin modificación histológica. Si este efecto terapéutico, la suma del efecto terapéutico modificará la historia natural, es algo que tendremos que ver en el futuro. De todas maneras, y simplemente para finalizar
hallazgos histológicos en la esteatohepatitis alcohólica similares a la esteatohepatitis no alcohólica. La anamnesis, el interrogatorio, es clave en el diagnóstico, independientemente de los otros elementos que ustedes ya vieron. De importancia creciente en la consulta hepatológica son las enfermedades que reciben el nombre de colestasis crónicas. Estas enfermedades colestásicas se caracterizan por algunas manifestaciones clínicas puntuales y muy importantes, como la presencia de prurito, recordando que no necesariamente tiene que existir ictericia. Cuando la ictericia está presente, puede ser que se exprese a través de coluria, hipocolia o acolia, y en los casos más avanzados de esteatorrea. La hipovitaminosis, manifestada por las vitaminas a través de un déficit de la absorción de vitaminas liposolubles como A, D, E y K, es un hallazgo que se observa en las enfermedades ya avanzadas y con una historia de colestasis relativamente prolongada e importante. En el laboratorio hay elementos que son característicos. La bilirrubina puede estar normal o elevada. La fosfatasa alcalina está habitualmente elevada. La gamma GT está habitualmente elevada, al igual que fosfolípidos, colesterol y cobre en sangre. Para remarcar entonces, el prurito es un elemento muy, pero muy importante. ¿En qué situaciones se puede observar? Fíjense ustedes que la lista es sumamente grande por su prevalencia y por su importancia. Inicialmente debemos reconocer cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria y toda esta otra lista que ustedes pueden ver acá, acompañando, ¿no es cierto?, siempre a las manifestaciones clínicas que hemos mencionado. Desde el punto de vista del laboratorio, además de las manifestaciones bioquímicas mencionadas, debemos recordar que se caracteriza la cirrosis biliar primaria por la presencia de anticuerpos antimitocondriales en alrededor del 95%, en tanto que la otra enfermedad colestásica, la colangitis esclerosante primaria, en un 5%, la presencia de antimitocondrial subtipo 2 en un 90%, en tanto que en la primaria, en la colangitis esclerosante primaria, en un 0%, el ANCA, que se ha descrito en la cirrosis biliar primaria hasta en un 10%, y en la colangitis esclerosante primaria en un valor que oscila entre el 30 y el 80%. De importancia es la negatividad de los anticuerpos FAN, antimúsculo liso y anti-LKM1 en la enfermedad colestásica intrahepática por excelencia, que es la cirrosis biliar primaria. Por su prevalencia dentro de las enfermedades crónicas, vamos a discutir y a presentar un caso vinculado con cirrosis biliar primaria en un caso clínico, y los hallazgos histológicos los va a mostrar ahora la doctora Bañez. Bueno, el caso que vamos a presentar es el de una mujer de 59 años, de peso de 58 kilos, una talla de 1,56, ocupación cocinera, que consultó en los primeros días del mes de septiembre en nuestro servicio, aunque en realidad su historia de colestasis, como ya veremos, comienza un año antes, cuando consulta en otro hospital por presentar prurito y sensación de disconfort abdominal, un disconfort vago. Este prurito fue creciente y progresivo y finalmente expresó ictericia y dolor en hipocondrio derecho hace 3 meses. El estudio ecográfico realizado en esa oportunidad mostraba una ecoestructura hepática normal, vía biliar no dilatada, muy importante, vía biliar no dilatada, y el resto de las estructuras abdominales al examen ecográfico fueron normales. En el momento de la consulta, cuando fue derivada esta paciente, presentaba lesiones de rascado vinculables con el prurito, sensación de astenia, adinamia e hiporexia. A lo largo de los estudios de laboratorios que se venían repitiendo desde hace un año,
pudimos observar la presencia de una bilirrubina inicial normal y posteriormente un valor de bilirrubina cuando llega a la consulta de 4 de una bilirrubina total con un valor de bilirrubina directa de 3.2. Las transaminasas siempre dentro de un valor de 1.5 a 1.7 por encima del valor normal TGO y TGP. La fosfatasa alcalina, que en la consulta inicial estaba 4 veces por encima de lo normal, en el momento en que consulta en nuestro servicio ya presentaba un valor de 10 veces por encima del valor normal, situación similar que se presentó con la gamma GT, que en el momento inicial de su consulta en otro hospital estaba por 2 veces y media por encima del valor normal y en el momento de la consulta en nuestro hospital por 8 veces por encima del valor normal. El QUIC siempre permaneció normal. En el momento de la consulta en nuestro servicio le solicitamos además un proteinograma electroforético que no tenía estudiado a la paciente y pudimos observar una albúmina de 4.2 y una gamma globulina de 1.7. Los autoanticuerpos fueron factor antinúcleo negativo, antimúsculo liso negativo, LKM1 negativo, antimitocondrial 1 en 3200, o sea una positividad de 1 en 3200, un ANCA negativo, serología para virus B y para virus C negativos. La ecografía que le realizamos antes de someterla a la biopsia hepática mostró un hígado hiperecogénico y todo el resto de las estructuras abdominales normales. Con el diagnóstico presuntivo de cirrosis biliar primaria, ya que la paciente negó la ingesta de fármacos y de algún otro tipo de drogas o yuyos que se podrían vincular con una colestasis crónica, se le indicó la biopsia hepática. Los resultados los va a mostrar ahora la doctora Bañina. La cirrosis biliar primaria es en realidad una colangitis que se llama también, un nombre que se ha propuesto y que en realidad es más descriptivo, es el de colangitis destructiva no supurativa. La lesión característica histológica que está presente en el 60 o 70% de las biopsias es una colangitis, como se ve acá, un conducto biliar prácticamente destruido, rodeado por un granuloma de células epitelioides. Esta es uno de los campos portales de la biopsia de la paciente que presentó el doctor Darvich. Acá tenemos otro campo portal donde se ve una lesión similar. De vuelta tenemos el conducto biliar con una gran alteración del epitelio y rodeándolo un infiltrado inflamatorio que es polimorfo, pero que básicamente incluye un granuloma epitelioide acompañado de linfocitos y también polimorfonucleares y alguna proliferación ductular. Las evidencias de bilirrubinostasis, es decir, acumulación de pigmento biliar en el hígado en la cirrosis biliar primaria, son tardías. En este caso, los hepatocitos periportales tenían lo que se llama degeneración plumosa, producida, es un daño del citoesqueleto de los hepatocitos producido por la acumulación de sales biliares y algunos trombos capiliculares. Los patólogos podemos hacer alguna tinción de citoqueratinas para demostrar el daño biliar. Estas son citoqueratinas de determinado peso molecular, citoqueratina 7, que en este caso se muestran, lo positivo es marrón, y en esta particular biopsia demuestran por un lado el conducto biliar dañado, por otro lado la proliferación ductular o colangiolar que lo acompaña y un cambio de los hepatocitos periportales, un cambio del patrón de citoqueratinas, como se ve un poco más acá, en un intento de estos hepatocitos de reparar el daño o la obstrucción biliar transformándose en colangiolos o dúctulos. Es decir, que esta biopsia tenía las características histológicas típicas de la cirrosis biliar primaria en un estadio inicial.
los estadios de esta enfermedad desde el punto de vista histológico. Hay diferentes clasificaciones, tanto que sigamos a Scheuer como Popper, como Ludwig, que es el general el que nosotros usamos, y distingue 4 estadios. El primero es el que presentamos en la paciente que hemos visto, con la lesión ductal florida, que se llama también hepatitis portal, es decir, el daño acá está limitado a los espacios portales. El 2 es lo que se llama hepatitis periportal, el daño se extiende a la zona periportal del hígado. En el 3 ya hay una distorsión importante de la arquitectura con fibrosis, pero es un estadio precirrótico, y el 4 es la cirrosis. La patogenia del daño en la cirrosis biliar primaria es diferente a la de las hepatitis crónicas. Entonces el daño inicial es, como vimos, de los conductos pequeños interlobulares, conductos de menos de 200 micrones de diámetro. Es un daño seguramente mediado inmunológicamente. Esto trae como consecuencia colestasis, como vimos en los hepatocitos periportales inicialmente. La colestasis trae necrosis hepatocelular e inflamación, y esto es seguido de fibrosis y finalmente de cirrosis. Bueno, en este caso, como lo ha mostrado la doctora Bagnina, los elementos histológicos sugieren el diagnóstico de una colangitis crónica destructiva no supurativa, es decir, hablando en un lenguaje mucho más sencillo, cirrosis biliar primaria. De cualquier manera, este diagnóstico se sustentaba en elementos de la clínica, la historia de colestasis crónica expresada a través de prurito y la presencia de autoanticuerpos. Específicamente nos estamos refiriendo a el elevado título de anticuerpo antimitocondrial y a la presencia de anti-M2. Es decir, hicimos el diagnóstico y a partir de ahí iniciamos el tratamiento con ácido ursodesoxicólico. Bien, si tuviera que resumir el papel que tiene el patólogo en el estudio de pacientes con patología hepática, diría que la interpretación que el patólogo hace de la biopsia tiene que ser cuidadosa, basándose en las lesiones histológicas, por supuesto, pero no puede ser hecha satisfactoriamente aislada de la clínica. O sea que tiene que haber una estrecha correlación entre el clínico y el patólogo para que la interpretación de esta biopsia sea todo lo útil que la histopatología puede ser. En el caso de las hepatitis crónicas es deseable, es recomendable que la histología, que el informe incluya una gradación y una estadificación de la lesión y algún índice como el score de Nodel o algún otro. Y para eso también es necesario que clínicos y patólogos hablen el mismo idioma y estén de acuerdo en la interpretación de estos índices. Y finalmente, debo decir que la etiología, en la mayoría de los casos, de cualquier patología hepática, surge más bien de los datos clínicos y del laboratorio que de la histopatología. Cuando el clínico se enfrenta a la toma de decisiones, es necesario tener un diagnóstico. Si uno se plantea en hepatología hacer un diagnóstico en hepatopatías crónicas basado exclusivamente en las manifestaciones clínicas, en las manifestaciones bioquímicas, le va a faltar un elemento muy importante, que es el de la anatomía patológica. Por lo tanto, yo creo, y como mensaje final, adhiriéndome a las palabras de la doctora Bagnina, porque es el pensamiento que tenemos y el pensamiento en base al cual trabajamos y nos movemos en nuestros servicios, es de que el clínico debe proveer la máxima información posible sobre cada biopsia que envía al patólogo. El patólogo deberá hacer una interpretación de los hallazgos histológicos y en base a la conjunción de la histología, de las manifestaciones clínicas, de las manifestaciones bioquímicas, la posibilidad de un diagnóstico correcto va a ser muy alta. Muchas gracias.